grabar. Nosotros estudiamos, bueno, Joan Felipe, ¿qué es lo que estudias tú? Sistemas. Bueno, voy a hacerte cuenta que estudias física mientras estés al frente de mí, listo. Dale, no hay Entonces, problema, que aprendo. entonces, si uno, si estamos comenzando, si apenas vamos a comenzar, entonces, este libro es Física Universitaria, volumen 2 de Sears y Szymanski, ¿cierto? Ya se los voy a compartir. Ven, digamos, esta es la primera referencia. Una vez uno domina esa referencia, se puede meter con alguna de estas dos. Es esta referencia de acá, problemas de electricidad y magnetismo, pero nosotros somos, digamos, nuestra labor es una labor mucho más desde la estructura de la materia, es decir, donde se intersectan lo que la gente que es muy despistada llama química, ¿cierto? Entonces, y la física. Entonces, donde se intersectan la física y la química es físico-química. Este otro libro se llama Solve Problems in Classical Electromagnetism. Esos serían los dos libros siguientes que uno quisiera leer. Muy bien. Vamos a mirar entonces cuál sería el siguiente paso en ese escalafón para nosotros ser realmente competentes en la teoría de la electricidad y el magnetismo. El siguiente paso en el escalafón sería este libro. Este es un libro de Electromagnetic Fields de Roald Bagnes. Listo. El siguiente paso en el escalafón es Classical Electromagnetic Theory de Jack van der Linde. Un señor chiquitico él. Y mi favorito, este se llama Classical Theory of Electromagnetism de Baldassare Di Bartolo. Con estos libros, entonces nosotros quedaríamos bien aprendidos para un pregrado, ¿cierto? Para el pregrado, para el pregrado quedamos bien con esos libros. Ahora, si nosotros vamos a trabajar electromagnetismo a nivel de posgrado, maestría y doctorado, el libro es este de acá. Bueno, me faltó, este es otro libro, pero este libro, si uno no trabaja en ciertos temas, este es un libro cansón. Se llama Electrodinámica Moderna. Para la maestría, es decir, un nivel avanzado de electromagnetismo, entonces nosotros estaríamos mirando el mejor libro de electrodinámica y electricidad magnética que ha escrito en la historia. Eso no es una opinión, no me gustan las opiniones. Se llama Clásico Electrodynamics de Walter Greiner. Muy importante tener ese libro en el computador, súper importante. Y por último, si trabajamos con electrodinámica y electromagnetismo en el posgrado, tenemos el libro escrito por el premio Nobel Julian Schwinger, que es Classical Electrodynamics, ¿cierto? Entonces, eh, ahí están todos los libros en esa bibliotequita de atrás. Hay una cantidad de libros de electricidad y magnetismo y todo está por niveles, ¿cierto? Entonces, voy escalando nivel por nivel, que eso es bastante importante, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, permítanme, por favor, yo descargo. No ha llegado. ¿Para qué ya llegó el libro? No, un segundo. El libro, a ver, C-Code,
Todavía no llega el libro al correo, apenas llegue se los comparto. Listo, bien. Entonces estamos listos. Bueno, entonces, como yo les había contado, este es el curso como yo lo di en la Universidad de Pamplona Orienté por 3 años y fui coordinador del área de electricidad y magnetismo en la Universidad de Pamplona. La carga eléctrica y la historia de la electricidad. La electricidad, chicos, es antigua, no es muy nueva, ¿cierto? La electricidad es muy antigua, pero el magnetismo es más antiguo que la electricidad, ¿cierto? Es algo muy curioso porque resulta que la electricidad nosotros logramos, de alguna forma, nosotros logramos modelar primero la electricidad que el magnetismo. Y el magnetismo es un fenómeno que es un poquito más complicado que la electricidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se origina este aspecto de decir, bueno, yo de alguna forma eh, tengo una observación y siento curiosidad por saber esa observación, cuáles son los mecanismos que subyacen ese fenómeno, ¿cierto? Entonces, y existe un gran debate que hace que la sociedad tome conciencia sobre la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Entonces, es el gran debate y el origen de la electricidad. Juan José una vez nos estaba comentando sobre lo que él sabía y conocía de ese gran debate, ¿sí o no? Bueno, entonces, em, después tenemos la corriente eléctrica y la historia del magnetismo. Ahora, para nosotros algo muy, muy relevante es poder estudiar cómo interactúa la radiación o la luz con la materia, ¿cierto? ¿Qué es espectroscopía? Esta arte que utilizan los químicos y creen que ellos realmente están seguros de que saben qué es espectroscopía. Eso es algo que no siempre es cierto. Habrá muchos químicos que sí, pero muchos que no, sobre todo los colombianos, ¿cierto? Y la espectroscopía, chicos, no es otra cosa que la interacción entre la radiación y la materia. Diferentes sustancias, diferentes muestras interactúan con la materia con la radiación de manera diferente. Hay unas muestras que absorben más radiación, otras muestras que absorben menos radiación, ¿cierto? Van a haber algunas muestras que reflejan la radiación, otras que transmiten la radiación. Esa forma de la materia relacionarse con la radiación nos permite identificarla, ¿cierto? No todas las muestras de materia van a absorber radiación con la misma longitud de onda. Van a haber algunas que sí y van a haber unas otras que absorben radiación de mayor longitud de onda, otras que absorben radiación de menor longitud de onda. Esa forma de la materia relacionarse con la radiación particularmente hace que se pueda identificar el tipo de materia con la espectroscopía, es decir, con la forma como la radiación eh, interactúa con la materia, ¿cierto? Por eso se llama interacción radiación-materia. Por último, entonces, nos interesa entender la interacción radiación-materia. Por eso nos interesa entender el nacimiento, nos interesa entender el nacimiento de una nueva ciencia, que es el electromagnetismo. El electromagnetismo es el estudio conjunto entre la electricidad y el magnetismo, conjunto, un estudio acoplado entre la electricidad y magnetismo. Y el señor James Clerk Maxwell demostró que la luz en ciertos límites se puede entender como un campo electromagnético. El campo electromagnético se puede describir con lo que se conoce como el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la distribución de la radiación según su longitud de onda. Yo por eso le dije por ahí a un personaje el jueves que estudiara longitud de onda, periodo y frecuencia, ¿cierto?
Entonces, la longitud de onda de la luz blanca es una, la longitud de onda de la luz azul es otra, la longitud de onda de la luz roja es otra. Típicamente las longitudes de onda vienen dadas en nanómetros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 400 nanómetros, 800 nanómetros, 300 nanómetros. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, si esta muestra absorbe tanta radiación, tanta potencia de radiación a 300 nanómetros y absorbe tanta otra potencia de radiación a 800 nanómetros, ¿de qué color es la muestra? Es una pregunta que le podrían hacer a uno en un examen, ¿cierto? Uno lo ven despistado y le dicen, esa es una pregunta que yo le podría hacer a un estudiante de matemáticas 1A. Le doy una gráfica y le digo, oiga, eh, el color azul tiene tanta longitud de onda, el color rojo tiene tanta longitud de onda, ¿cierto? El mecanismo para yo ver algo es que la luz se dispersa en ese algo, se refleja y yo puedo percibir la luz reflejada. ¿Eso qué significa? Que solamente yo puedo percibir lo que no se absorbe. Entonces, digamos que se absorben todas las longitudes de onda menos la longitud de onda del rojo. ¿De qué color es ese objeto? Pues es rojo, ¿sí o no? Entonces, simplemente es pensar un poquitico. Nos dan una información y comenzamos a utilizar la materia gris para poder pensar, ¿sí o no? Entonces, para nosotros poder entender esa relación que existe entre la materia y la radiación, necesitamos de alguna forma podernos relacionar con esta palabra tan importante. Nace el electromagnetismo. ¿Cómo nace el electromagnetismo? ¿Después de qué eventos nace el electromagnetismo? ¿Qué sucede socialmente para que a la sociedad se le ocurra estudiar electromagnetismo? ¿Cierto? Entonces, bueno, este es mi perfil docente, bueno, ustedes ya más o menos me conocen, o eso espero. Pues yo soy ingeniero electrónico de la UTP. Hice mi maestría en ingeniería eléctrica en la UTP también. La maestría en ingeniería eléctrica la hice en el área de biofísica. Era un área que tenía la maestría en ingeniería eléctrica. Después hice mi maestría en filosofía en, en física atómica molecular y de la materia condensada en Suecia. Hice mi pasantía de investigación en el laboratorio de dispositivos ultrarrápidos y cuánticos del Technion en Haifa, en Israel. Y después obtuve mi doctorado en física atómica molecular y de la materia condensada también en Suecia, en Uppsala, ¿cierto? Posteriormente eh, estuve en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa en OIST, del Okinawa Institute for Science and Technology en Japón, y finalicé mi etapa como investigador postdoctoral en la Universidad del Valle, ¿cierto? Y en este momento tengo la esperanza de continuar mi etapa como investigador postdoctoral en el Instituto de Física y Sistemas Complejos en Mallorca o en Belgrado o en Manchester. Vamos a ver qué resulta, ¿cierto? Entonces, mis líneas de investigación son el magnetismo en la nanoescala y la espintrónica, la termodinámica cuántica y la fisicoquímica por fuera del equilibrio, la física mesoscópica, la mecánica estadística fuera del equilibrio y la física teórica del estado sólido. Eso es básicamente lo que hago yo como investigador y todos estos temas que son muy fascinantes están todos están sembrados sobre la base de la electricidad y el magnetismo. Si uno quiere comprender alguno de estos temas con algo de profundidad, debería de poder hacerlo con la base de conocer bien la interacción eléctrica y la interacción magnética en la materia, ¿cierto? Bueno, entonces, resulta que nosotros tal vez hemos escuchado de la interacción gravitacional, ¿cierto? Bueno, la interacción gravitacional, como vamos a ver ahora, tiene ciertos órdenes de magnitud. ¿Eso qué significa? La fuerza de atracción entre dos cuerpos, como ustedes pueden ver en la imagen, yo tengo dos cuerpos separados, sus centros de masa están separados por cierta distancia. Entonces, digamos que este es el cuerpo con masa M1, este es el cuerpo con masa M2, por lo tanto la distancia que separa sus centros de masa es R12, que sería esta distancia que aparece acá, que por alguna razón no se ve en la figura.
Esta sería la distancia de R1,2. Bueno, muy bien. La fuerza, la fuerza gravitacional de atracción entre estos dos cuerpos viene dada por esta expresión que yo voy a encerrar aquí en amarillo. ¿Por qué la voy a encerrar en amarillo? Porque el amarillo no se ve y no quiero que se vea, ¿cierto? Entonces, esencialmente es por eso. Muy bien. La constante de gravitación universal es una constante que me permite fijar las unidades y la magnitud de la fuerza dependiendo de la observación experimental. Es decir, la observación experimental de la ley de gravitación universal de Newton es que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. Ustedes van a ver este tipo de formas de fuerza continuamente en sus cursos de física. ¿Sí o no? Ahora, ¿en qué dirección? Y esto es importante, ¿en qué dirección va esa fuerza? Porque la fuerza es un vector. Y los vectores son cantidades que tienen tanto magnitud como dirección, ¿cierto? Entonces los vectores tienen magnitud y dirección. Puede haber un vector más largo que otro, otro más corto, pero todos tienen una dirección. Es tan importante, si yo voy a describir una cantidad física con un vector, es importante conocer su magnitud, pero también su dirección. Ahora, para yo determinar, esto es muy importante, por favor, presten mi atención acá. Para yo poder determinar la dirección de la fuerza gravitacional, entonces, yo cojo y ubico los centros de masa de cada uno de los cuerpos. Y lo que voy a hacer yo acá es que voy a unir los centros de masa con una línea. La dirección va a lo largo de esa línea, es decir, la fuerza F1 y la fuerza F2, como las dos esferas se están atrayendo, van a lo largo de esta línea y en dirección contraria, ¿cierto? Observen que la fuerza tiende a acercar. Si yo hablo de atracción, significa que esa fuerza tiende a acercar los dos cuerpos. Hay algo, digamos que hubo una vaina que a mí cuando yo era estudiante me parecía como un poco raro, pero esto es a Juan David, eso puede cambiar de persona a persona. A mí me parecía muy raro que mientras yo iba avanzando en el estudio de la física, había algún profesor que me decía, eso que le enseñaron a usted en física 1 es mentira. Y después el de física 3 le decía a uno, lo que le enseñaron en física 2 es... Entonces, digamos que la mentira y la verdad, pues eso depende de las escalas características, ¿cierto? Entonces les voy a explicar una cosa. A estas escalas de acá, entonces está bien aproximar el problema con fuerzas. Porque después le dicen a uno, oiga, venga, pero es que la gravedad no existe, la gravedad simplemente es la curvatura del espacio-tiempo. Y uno dice, ¿cómo así se había enseñado que en física no me enseñaron gravedad? ¿Cómo así? Sí, pero es que en las escalas que nosotros trabajamos en física 1, el modelo gravitatorio es un modelo aproximadamente bueno para uno escribir un problema, ¿cierto? Si yo voy a, por ejemplo, a considerar la curvatura de la luz cuando viaja por el espacio, el modelo gravitatorio ya no me sirve, ¿sí o no? Entonces, y me sirve la relatividad general. Entonces, todo depende de la forma como yo me aproximo a un problema, ¿cierto? Entonces, no los quiero engañar para que después no digan, uy, ese man nos hablaba de fuerzas, Dios mío bendito. Entonces, pero pues, esta es una primera aproximación al modelo físico, es una primera aproximación. Y en estas clasecitas que vamos a ver de electricidad y magnetismo, nos vamos a aproximar al modelo físico. ¿Cómo? Nos aproximaremos al modelo físico a través de fuerzas, ¿cierto? Más sin embargo, en el semillero nos vamos a aproximar al modelo físico a través de energías, que es con energías como uno puede obtener una información más precisa de cómo cambian las variables de un sistema físico con el tiempo, ¿cierto? Digamos, esa es la razón fundamental. Bueno, entonces, ahora, pregunta importante, ¿qué tan grandes tienen que ser estas masas de acá para que la fuerza de atracción entre ellas sea perceptible? Esa es simplemente la pregunta que yo... Y por eso tengo esta diapositiva acá. Entonces, ¿qué tan grande?
es grande. Pregunta importante. Otra pregunta importante. No me refiero pues a la estatura de ninguno de ustedes porque después comienzan a decir cosas. ¿Qué tan pequeño es pequeño? ¿Sí o no? 1,50, 1,52, bueno, no sé. Pero entonces acá en términos de, en términos de las fuerzas, ¿qué tan pequeño es pequeño? ¿Sí o no? Muy bien. Por ejemplo, si ustedes colocan acá la carga, vale, cuidado, la masa de un protón es del orden, bueno, coloquemos la masa del electrón. La masa del electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esta es la masa del electrón. La masa del protón es del orden de 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿cierto? Ahora, si ustedes reemplazan estas masas acá, les va a quedar que la fuerza, por ejemplo, de atracción entre dos protones, fuerza de atracción protón-protón, sin tener en cuenta la carga eléctrica, porque lo que vamos a ver es que la fuerza gravitacional y la fuerza electrostática compiten para ver cuál es más grande, ¿sí o no? Y nosotros sabemos que las partículas elementales con carga eléctrica, o por lo menos tenemos la intuición desde nuestro bachillerato, que nos decían en el colegio, que las cargas, las partículas con cargas iguales se repelen y las partículas con cargas opuestas se atraen. ¿Eso qué significa? Que hay un fenómeno de atracción y hay un fenómeno de repulsión que cuando estábamos pensando en gravedad no existía, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como ese fenómeno existe en las partículas elementales, significa que la interacción electrostática ha de superar a la interacción gravitacional, porque la interacción gravitacional es puramente atractiva, no repulsiva, sino atractiva. Entonces, la fuerza de la magnitud, aquí lo estoy colocando sin vector, solamente quiero saber la magnitud de la fuerza gravitacional de atracción entre dos protones. Esto es la constante de gravitación universal que multiplica a la masa del protón al cuadrado dividido la distancia que separa los protones al cuadrado. Por ejemplo, en un átomo, los protones están separados más o menos por una distancia de 10 a lo menos 18. Si ustedes hacen este cálculo, les va a quedar como algo así. Permítanme, yo borro esto acá. Este cálculo, jovencitos, les quedaría como la constante de gravitación universal, 6, coloquemos esto aproximado, aproximemos esto a 7. Eso sería como 7 por 10 a la menos 11. Por esto al cuadrado sería 1,673 por 10 a la menos 27 al cuadrado, dividido 10 a la menos 18 al cuadrado. O sea que esto me da, esto es en newtons, esto me daría del orden de 10 a la menos 11 por 10 a la menos 54 sobre 10 a la menos 36. Esto estaría menos 11 menos 54 es menos 65 más 36 sería menos 29. Esta fuerza sería del orden de 10 a la menos 29. Esto es absurdamente pequeño. Esto es completamente imperceptible, ¿cierto? Eso significa que la fuerza gravitacional de atracción gravitacional no tiene absolutamente nada que ver con los fenómenos que observamos en los protones. Lo que nosotros creemos es que la fuerza de repulsión eléctrica entre protones va a ser muchísimo más significativa que la fuerza de atracción gravitacional entre protones. Y eso es lo que vamos a descubrir. Aquí lo que estamos tratando de aprender con la interacción gravitacional, entre otras cosas, es determinar cuáles son las escalas características de la interacción eléctrica comparadas con la escala característica de la interacción gravitacional. Entonces, si ustedes dicen, Juan David, ¿cuál es el mensaje que me debo llevar yo para la casa? Ese es el mensaje. Entonces, escalas, características de la interacción eléctrica versus escalas
características, interacción gravitacional. ¿Sí o no? En eso se resume la pregunta más importante que queremos resolver. Somos físicos jóvenes, tenemos 17, 18, 19 años. Bueno, yo ya no, pero ustedes sí. Y si yo quisiera ser bueno, si quisiera ser excelente, un excelente físico, un excelente químico, eso no depende de lo que estudiaron en el pregrado. Eso depende de las preguntas de investigación que uno se haga y que quiera resolver. Entonces, por ejemplo, María Rejo estudia tecnología química. Posiblemente ella termine con algún interés en física, ¿cierto? Y posiblemente Juan José termine con algún interés en química. De pronto Juan José trabajando con Santiago, ¿cierto? Trabajando con Santiago en algo de química que sea pues bien brutal, ¿cierto? En estos días estaba yo en una reunión con un profesor que es físico y me dijo, Juan David, tengo un problema brutal en química, en cinética de reacciones químicas desde la mecánica cuántica. Y no he tenido quien le meta el diente de problemas. ¿Le va a medir o qué? Y yo le digo, mándeme el problema, yo miro a ver qué hago en vacaciones, ¿cierto? Entonces, y él es físico y está trabajando en un problema que es fundamentalmente químico, que es una aproximación que nos permite a nosotros entender cómo ocurren reacciones químicas a partir de colisiones. Uno puede ver una reacción química como un conjunto de átomos colisionando, ¿cierto? Y formando, destruyendo reactivos y formando productos. Una forma de ver una reacción química, ¿cierto? Se llama Collision Theory of Reaction Dynamics, ¿cierto? Entonces, y eso fundamentalmente lo estudian son los físicos. Entonces, a uno no lo hace físico-químico el pregrado que uno estudie, sino es la orientación de investigación que uno tiene, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora, ¿de dónde es que vino, digamos, esa noción de que los objetos tienen carga eléctrica, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra carga eléctrica? ¿Qué significa la palabra eléctrica, si es que tiene algún significado? Bueno, resulta que lo que vamos a hacer acá, chicos, es que vamos a discutir un poco de historia, chicos y chicas. Eh, hay un fundamento importante epistemológico e histórico que uno debe de tener en cuenta siempre que se acerca al estudio de un problema y es este, y es que la historia está llena de mentiras, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener algo de cuidado con lo que uno lee de historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, hay mucha gente, sobre todo en la universidad pública, que es más del corte de izquierda, siempre dicen la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial. Eso es completamente insostenible desde todas las perspectivas, pero si uno en la universidad pública lo que lee son libros escritos por autores de izquierda, pues entonces la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial. Si los lee escritos por autores de derecha, pues Estados Unidos e Inglaterra ganaron la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial, además de Alemania, fue Inglaterra, ¿sí o no? Y hay formas de poder verificar esto. Y el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Estados Unidos pasó de ser la décima heptapotencia del mundo a ser la primera potencia del mundo, ¿cierto? Entonces, además que la Unión Soviética logró derrotar a Alemania después de que Estados Unidos le financió la guerra por una cantidad, en la época, de 13 trillones de dólares, ¿sí o no? Estados Unidos le envió a la Unión Soviética, le envió trigo, después de que Stalin, que era el líder de la Unión Soviética, había matado de hambre como a 10 millones de ucranianos, ¿cierto? Le envió trigo a la Unión Soviética, le envió acero, embalajes, dinero, y con eso la Unión Soviética se pudo defender y le pudo ganar a Alemania. Entonces, realmente, ¿quién es el ganador de esa parte de la guerra? ¿Quién derrotó a Japón en el Pacífico? Pero no solamente, ¿dónde se acaba la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se acaba en el desembarco de los aliados en Normandía. Ahí es cuando realmente Alemania pierde la guerra. Y en ese desembarco fue comandado por Estados Unidos. Lo hicieron desde Inglaterra, sí, pero eso es un desembarco comandado por Estados Unidos y con apoyo de Canadá. Entonces, obviamente, uno tiene que tener mucho cuidado cuando lea la historia, ¿cierto? Si quiere entender bien algunos procesos.
Cuando ustedes comiencen a leer mucho sobre la historia de la física y la historia de las matemáticas, va a aparecer Grecia por todo lado, que los griegos, que los griegos, que los griegos, que Pitágoras, ¿cierto? Resulta que recordemos que gran parte del desarrollo científico de la antigüedad se llevó a cabo en Mesopotamia, que es el origen de la civilización, y en Egipto. En Egipto, ahora en el curso mío de Matemáticas 1A estamos viendo algo muy interesante de Egipto, que es a la señora Hipatia. ¿Alguien sabe? Ella es conocida por qué. Por ser la mejor científica de la ciudad de Alejandría y por los libros de geometría que escribió, Sí, más pero sobre cónicas, ¿no? realmente, exactamente, Hipatia fue la persona que desarrolló el concepto de sección cónica. De sección cónica y estudió la sección cónica desde una perspectiva del lugar geométrico de la raíz, ¿cierto? Hoy me estaba acordando de eso mientras calificaba los parciales de matemáticas 1B y lloraba al mismo tiempo, porque yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Puedo calificar parciales y llorar al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, mm, digamos que es lo que uno definiría, es lo que en el último libro de la Biblia eh, mm, catalogarían como un evento apocalíptico, ¿cierto? Pero bueno, entonces, em, listo. Es más, creo que el parcial de María José todavía no lo he visto. Estoy como asustado, entonces tengo que Ni lo prepararme, vea, ni lo vea. tengo que prepararme psicológicamente. Prepárese, Resulta, pero para día. Prepárese día psicológicamente. El ok, peor parcial de mi vida. No. espero que sí, aunque a algunos les voy a repetir el parcial porque le voy a hacer un parcial a Brenda y a Yuri. Entonces las Ujú. personas que saquen más de cierto puntaje en el parcial se los voy a repetir. ¿Cuánto puntaje Entonces, estamos hablando? ¿cómo? ¿De cuánto puntaje? Para repetirlo. Eso depende de la escala del promedio de los parciales. Podría ser unos 5 No, o 2. si el mayor es el de Efraín y Efraín sacó 5, imagínese el de nosotros. Ah, no, pero no, pero todavía no he calificado el de Efraín. No, ¿para qué lo va a calificar? Pero 5 ahí, no creo que haya sacado 5. Pero pues, más de de pronto 4. para subirle al resto del grupo hay que subirle a Efraín, ¿cierto? Pero entonces no estoy Sí, seguro. Habría que definitivamente. pensar. Algo importante es que posiblemente el imperio hitita también haya aportado al desarrollo, ¿cierto? Más sin embargo, el imperio hitita, la historia del imperio hitita ha sido borrada por completo porque fue colonizado por Egipto. La colonización típicamente borra la historia de los países que se colonizan. Entonces, por ejemplo, el imperio babilónico, como dice por acá, o babilonio, cae ante el imperio persa. El imperio persa, un imperio grande, militarmente muy robusto, ¿cierto? Pero sobre todo un imperio que respetaba mucho a las naciones conquistadas. Más sin embargo, el imperio persa cae en manos de los griegos, de Alejandro Magno, que no era ninguna perita en dulce, pues, ¿cierto? Entonces, y eso permite que sean los griegos los que escriben la historia. Ahora, para saber de lo que nosotros podemos leer en los textos qué es cierto y qué no es cierto, eso está como berraco, ¿cierto? Más sin embargo, lo que sí vamos a encontrar en los textos es lo siguiente. Los griegos experimentaban frotando el ámbar y la lana, para saber si eso es verdad o no, pero bueno, digamos que son los griegos. Más sin embargo, las potencias exportadoras de ámbar y de lana de la época eran los persas. Es de ahí de donde yo saco como cierto grado de curiosidad. Yo quisiera como saber un poco más de esto, pero la verdad es que no sé mucho. Descubren que el ámbar se carga eléctricamente 600 años antes de Cristo. Es decir, cuando el ámbar, que es esta piedra que hay acá, se frota con el ámbar, ellos descubren que se atraen otros objetos. Muchos años después, cuando se le da el apelativo de electrón, ya vamos a ver qué significa electrón en griego, muchos años después es que se habla de que el ámbar se carga eléctricamente. ¿Por qué? Porque el ámbar atraía a otros objetos. Entonces,
el origen de la interacción eléctrica es realmente, es como esa relación entre los objetos que se están cargando, ¿cierto? Muy bien. La palabra eléctrico entonces deriva del griego electrón, que traduce ámbar. ¿Cómo se dice ámbar en griego? Se dice electrón, ¿cierto? Y por eso los griegos eran como muy poco imaginativos para colocarle nombre a las cosas, ¿cierto? Entonces, de ahí es que viene el nombre de electrón, del ámbar. El ámbar fue la piedra sobre la cual se descubrió la interacción eléctrica. Ahora, hay otros experimentos interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo froto plástico y piel, después nosotros podíamos ver que las varillas de plástico tendrían a repelerse, ¿cierto? Entre las varillas de plástico. Si yo froto el plástico si yo froto el plástico con la piel, lo cargaría eléctricamente, ¿cierto? Y este proceso de frotar las varillas de plástico con piel real o con piel sintética, esto se llama cargabilidad por inducción. Se está induciendo carga eléctrica de un material a otro. ¿Cuál es el resultado experimental? Lo experimental tiene que ver con una observación. Entonces, ¿cuál es la observación experimental? Por ser del mismo material, las varillas de plástico se cargan idénticamente. Eso significa que según esta hipótesis, el origen de la cargabilidad eléctrica tiene que ver con el material. Y por lo tanto, es aquí donde los científicos comienzan a hipotetizar con que la materia, ¿cierto? Debe de estar estructurada de forma tal que hay algo dentro de la materia de lo cual se origina la naturaleza de la carga eléctrica, ¿cierto? En ese momento no teníamos ni idea. Fue este señor de acá, el señor Richard Feynman, que aparece en la parte posterior de su enciclopedia, quien dijo que si el mundo sufriera un cataclismo nuclear y se perdiera toda la información, lo más importante sería recordar que toda la materia está estructurada por átomos y que sus propiedades se deben a la interacción entre los átomos. Él dijo, si hay algo que hay que acordarse es eso, porque nos tomó 2000 años para darnos cuenta de esa vaina, ¿cierto? Entonces no van a pasar otros 2000 años para que nos demos cuenta de lo mismo, que es lo más importante, es realmente el conocimiento más fundamental que nosotros hemos cosechado a lo largo de los años, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la observación fundamental? ¿Cierto? La observación fundamental es que las varillas de plástico, cuando yo las pongo en contacto, se repelen, ¿cierto? Hay una repulsión entre varillas de plástico, ¿sí o no? Esa es la observación fundamental. La razón por la cual se repelen las varillas de plástico, bueno, pues la razón por la cual se repelen las varillas de plástico, ese es objeto del estudio de la electrostática. Necesitamos entender por qué se repelen. La observación en el método científico es una cosa. La razón que nosotros le damos a esa observación hace parte de las conclusiones a las que podemos llegar cuando analizamos la evidencia. Por eso es tan importante la evidencia y es muy importante saber qué puede ser categorizado como evidencia y qué no. Desde un principio en el curso del semillero hemos hablado de la diferencia entre opinión, entre información y conocimiento, ¿cierto? Eso siempre hay que tenerlo muy claro. Continuamos. Ahora, ¿qué tal que nosotros frotemos estas varillitas de plástico? Perdón, cambiamos las varillas de plástico por varillas de vidrio y las frotamos contra la seda, ¿cierto? Entonces, observamos que cuando colocamos en proximidad las dos varillas de vidrio, ellas también se repelen, tal cual seguimos observando el efecto ámbar, un efecto de repulsión. ¿Por qué? Porque si se frota el vidrio con la seda, entonces el vidrio antes neutro ahora adquiere carga eléctrica. Pero vamos a ver algo muy curioso. Eso le causó mucha curiosidad a los antiguos, ¿cierto? Dos varillas de vidrio se repelen
tal como dos varillas de plástico se repelen. Pero ¿qué pasará si yo coloco una varilla de plástico y una varilla de vidrio una contra la otra? ¿Cierto? Pues, bueno, entonces acá hay varias preguntas. Primero que todo, ¿qué causa estas fuerzas de repulsión? ¿Por qué son de repulsión? Esa es una pregunta que no es tan fácil de estudiar, ¿cierto? Nosotros observamos que se repelen. Más que eso, no sabemos. Y ojo, esto es muy importante. Necesito que esto lo apunten en algún lado, lo que voy a escribir acá. La teoría de la electricidad y el magnetismo es netamente empírica. Esto es muy importante. Esto es supremamente importante. Si uno quiere saber bien electricidad y magnetismo, tiene que entender este aspecto. Ese es un aspecto no menor, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué me refiero yo con empírico o yo no? ¿A qué se refiere la epistemología con empírico? Empírico significa a partir de la experiencia u observación. Eso significa empírico. Estos son dos aspectos importantes epistemológicos que yo quiero estudiar cuando yo comienzo a explorar la teoría de electricidad y el magnetismo. Por eso, los físicos, los buenos físicos y los buenos químicos siempre, pero siempre deberían de ver un curso de epistemología. La epistemología es un curso muy importante, uno poder distinguir qué es una cosa y qué es la otra, ¿sí o no? Entonces, esto es supremamente importante. Listo. Muy bien. Continuamos. Otra pregunta. Siempre lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer es que hay que llenarnos de preguntas. Siempre primero llenémonos de preguntas. Segunda pregunta que se puede hacer a partir de esta observación. El método científico, chicos y chicas, requiere que nosotros podamos fijar un conjunto de observaciones de interés y a partir de las observaciones de interés nosotros podamos ¿qué? Podamos formularnos preguntas. Y a partir de la resolución a esas preguntas es que nace el nuevo conocimiento si lo hacemos de manera procedimental y sistemática, según el método científico, ¿cierto? ¿Por qué no hay atracción? Vea que cuando nosotros comenzamos esta charla del día de hoy, nosotros habíamos dicho que hay atracción gravitacional. La fuerza gravitacional es fundamentalmente atractiva. Atracción gravitacional. Entonces ahí es de donde sale la pregunta. Bueno, pregunta. ¿Y por qué en el caso eléctrico todavía no vemos nosotros la atracción? ¿Qué pasa con las fuerzas de atracción gravitacional? ¿Cierto? Perdón, ¿qué pasa con las fuerzas de atracción eléctrica? Hemos visto repulsión eléctrica, pero no hemos visto atracción eléctrica. Esa vaina está como rara y esa es una vaina que tenemos que investigar. Ahora, esta obviamente no es una pregunta, esto es más algo retórico. ¿Qué parte del misterio no estamos considerando? ¿Qué será que sucede que no hemos podido ver una atracción eléctrica? Hemos visto repulsión eléctrica, pero no hemos visto atracción eléctrica. Ahora, vamos a prestar atención acá. Entonces, la piel transfiere carga eléctrica a la varilla de plástico. La varilla de vidrio cede carga eléctrica a la seda. Y nosotros podemos ver acá cómo esencialmente ahora, en esta época,
estamos en el 2023, estamos en noviembre del 2023, nosotros podemos ver que el vidrio está perdiendo carga negativa, más sin embargo, el plástico está ganando carga negativa. Estos son procesos de carga por inducción que nosotros necesitamos entender más o menos bien. ¿Por qué? Porque esto lo que va a procurar es que nosotros vamos a construir un lenguaje para poder comunicarnos electromagnéticamente, ¿cierto? También en química, esto tiene que ver mucho con el concepto de oxidación y con el concepto de reducción. ¿Listo? Em, bueno, chicos, ahí les compartí ya el texto de electricidad y magnetismo y en este momento les comparto el texto de el solucionario. Ah, no les compartí el texto de electricidad y magnetismo. Un segundo, yo estoy como medio dormido, chicos, qué pena. Ya se los comparto. Bueno, entonces acá ya primero les compartí el solucionario y ahora de último les comparto el texto. Está en español y en español eso puede tener errores, entonces tienen que estar bien pilas por los errores. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver qué decía Benjamin Franklin de este tema. Era un político norteamericano que se creía científico. Listo, entonces se dice que el plástico se carga negativamente y que el vidrio se carga positivamente. Eso simplemente es un decir. ¿Eso qué significa? Yo sin ningún problema, es más, yo lo he hecho en mis cursos de electricidad y magnetismo, yo le he dicho a los estudiantes que la carga del electrón es E igual a más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Le han mandado cartas al director que yo tenía en aquella época, ¿cierto? Y le habían dicho, oiga, el profesor Juan David dijo que la carga del electrón es positiva, ¿cierto? Y gracias a Dios que el jefe mío era una persona con doctorado y él les decía, sí, yo también pienso que la carga del electrón puede ser positiva. Cabe una posibilidad que sea positiva. Por favor, salgan de mi oficina, ¿cierto? Entonces, eh, mm, ahora, ¿por qué? Por la siguiente razón, resulta que el término positivo y negativo simplemente es una convención. Yo podría definir el lado derecho del eje X como el eje X negativo y el lado izquierdo como el eje X positivo. Es una convención. Yo podría definir que hacia la izquierda mía es positivo y hacia la derecha es negativo. No hay ningún problema. Es como uno define, es una convención. Y Benjamin Franklin utilizó el plástico como la convención para carga negativa y utilizó el vidrio como convención para carga positiva. Entonces yo les cambio a ustedes la convención del electrón. ¿Cuál sería la carga del protón? Negativa. Excelente, María José, negativa. Sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Lo importante es que el protón y el electrón tengan la misma magnitud de la carga y con signo contrario. Eso es todo. Uno simplemente respetar la convención, ¿cierto? Una pregunta, Sí, dime. pero cuando nos vayamos a comunicar ya sobre el electrón, ¿es preferible que lo digamos que sea positivo o como la convención que es negativo? Em, a ver. mm, Siempre y cuando usted especifique la convención que va a utilizar, o sea, todo el mundo, todo el mundo piensa que la carga electrónica es negativa, ¿cierto? Entonces usted llega a alguien y le dice es que la carga electrónica es positiva, mejor dicho, ahí ya comienzan a llamar al psiquiatra y todo, ¿cierto? Entonces, pero em,
Si usted, por ejemplo, especifica que la carga, que usted va a tratar la carga del electrón como positiva, eso está, es más, en relatividad hay veces que es convencional decir que el electrón, que el protón orbita alrededor del electrón, no al revés. Y si usted le dice eso a alguien, la gente queda como, uy, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, no es el electrón. Y uno le dice, no, hombre, no es el electrón. Pero gracias por tu pregunta. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, es el protón el que está orbitando alrededor del electrón. Eso simplemente es que, Joan Felipe, eso es cambiar de sistema de referencia. Cuando el electrón está orbitando el protón es porque el protón es tu sistema de referencia, es como si fuera el origen. Simplemente cambias el origen del sistema. Ya el origen no está en el protón, sino que está en el electrón. Eso se hace mucho en relatividad, ¿cierto? Entonces, ahora, sucedía por acá que cuando la varilla de plástico y la de vidrio se ponen en proximidad, estas experimentan una fuerza de atracción. Ahí está la fuerza de atracción, porque tienen cargas eléctricas diferentes. Se adopta la convención positivo para la carga del vidrio y negativo para la carga del plástico. Es convención. Listo. Y obviamente pasan los años y se comienzan a plantear, un segundo. A ver. Hola chicos y chicas, colaboren si hay que estoy en una clasecita. Entonces, pero por favor traten de llenar ese formulario lo más rápido posible. Yo ahora también voy a llenar el mío. Pues yo como yo no voy desde Pamplona, yo voy desde Pereira, entonces pues no hay problema, ¿cierto? Pero entonces traten de ayudarse entre ustedes ahí, por favor, para que todo salga bien, listo, por favor. Y sería chévere que todos viajaran juntos, listo. No sé si de pronto le pueden preguntar a Gabriela, también de pronto Gabriela sabe algo, es que no estoy seguro porque aún Gabriela está en Cali, pues entonces no sé qué tanto tenga que llenar el formulario. Pero pues miren a ver cómo le hacen y si algo, pues ahorita me preguntan otra vez, listo. Bueno, bien, entonces han pasado los años y ahora hemos hecho conciencia de que existe un átomo, ¿sí o no? Hemos hecho conciencia de que existe un átomo y ahora lo que queremos saber, que esa es una pregunta, por ejemplo, desde Dalton pasó Dalton, Rutherford, Dalton, bueno, Thomson realmente, Rutherford, Bohr, hasta que llegamos a la ecuación de Schrödinger, la mecánica cuántica, ¿cierto? Pero esa pregunta de cómo es que es un átomo, cuál es la estructura del átomo, después esa pregunta, esa pregunta de, bueno, cuál es la estructura del átomo, esa pregunta de cómo está hecha la materia, esa pregunta de cómo está hecha el agua, esa pregunta de qué es el vacío, qué es el aire, qué es el humo, son todas preguntas que tienen que ver con estructura. Una de las preguntas que ha suscitado la mayor generación de nuevo conocimiento es querer saber cómo es la estructura de las cosas. Porque algo es transparente, porque algo es duro, porque esto sabe así, ¿cierto?
Uy, me dio una churria la berraca, ¿qué me habré comido? Alguna vaina tenía eso que me comí y yo quisiera saber qué era lo que tenía, ¿sí o no? Entonces, em, mm, digamos que tratar de entender la estructura de las cosas ha sido, ha sido parte de esa curiosidad que realmente ha motivado de manera superlativa el descubrimiento de fenómenos físicos y fenómenos químicos. Aquí les comparto mi tabla periódica, es una tabla periódica que me regaló un colega en Japón. Me gusta mucho esa tabla periódica porque esa es una tabla periódica que tiene la foto de cada uno de los elementos que representa. Entonces, el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, etcétera, ¿cierto? Entonces, em, mm, y la estructura ha sido algo que realmente ha motivado mucho nuestra curiosidad. Ustedes, por ejemplo, nunca se han preguntado por qué el grafito, que es carbono, es oscuro y se parte con nada, y el diamante, que también es carbono, es otro alotropo de carbono, pero sigue siendo carbono. El diamante es el material más duro del mundo y es transparente o cuasi transparente, pero los dos son carbono. Juan José y María Cejo ya más o menos tienen como una idea de cómo va esto. Esos son cristales, ¿cierto? Esos son cristales, em, mm, son cristales y esos cristales tienen una organización geométrica de sus átomos. Pueden ser los mismos átomos, pero si están organizados en formas geométricas diferentes, ya sea en hexágonos, como el caso del grafeno que ustedes hicieron el viernes, ya sea, por ejemplo, en cubos, como es el caso de la sal, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, en estructuras tetragonales, como por ejemplo son los cupratos. Es decir, hay varias formas en las que nosotros podemos organizar los átomos y eso le va a dar una diferente estructura a la materia. Para poder entender bien la estructura de la materia, necesitamos entender qué tiene que ver la carga eléctrica con la organización atómica. Eso es lo primero. Ustedes en vacaciones van a hacer un trabajito con ecuaciones diferenciales, para eso todo el mundo tiene que saber derivar. Con que sepan derivar el seno, el coseno y la exponencial, ya con eso yo les puedo enseñar la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? La ecuación de Schrödinger básicamente lo que requiere es que ustedes sepan sacar derivadas de exponenciales de senos y cosenos. Y ya, ¿sí o no? Y que sepan que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. También. Que sepan que i al cuadrado es -1. Y que sepan que coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Y seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Con estas tres cositas y con que sepan derivar, ya estamos listos. ¿Sí o no? Entonces, la ecuación de Schrödinger ha sido el modelo matemático que con mayor precisión nos ha presentado la estructura de un átomo. Y con la ecuación de Schrödinger, chicos y chicas, es que nosotros podemos describir la tabla periódica con esa estructura que tenemos, que yo tengo acá al frente. Esa estructura de tabla periódica es una estructura que puede predecir perfectamente bien la solución de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación en derivadas parciales, ¿cierto? Yo creo que si a mí me hubieran dicho que las ecuaciones de derivadas parciales existían cuando yo estaba en noveno, me habría vuelto loco. Porque cuando yo estaba en noveno era cuando estaba aprendiendo a derivar, ¿cierto? Entonces, bueno, en principios de décimo, más o menos. Entonces, pero yo confío que ustedes van a poder administrar ese conocimiento con mucha responsabilidad. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, em, ahora, nosotros desde el punto de vista de la teoría, entonces vamos a hablar acá de representación, representación electrostática
del átomo. Muy bien, llegué hasta un punto importante al que quería llegar antes de mañana. ¿Por qué? Porque resulta, un segundo. Recuerden, chicos, bueno, yo quería llegar hasta acá por la siguiente razón. Porque resulta que el día de mañana voy a discutir el modelo del átomo de Bohr. Entonces vamos a trabajar el experimento Stern-Garlack y les voy a explicar el experimento Stern-Garlack qué tiene que ver en términos geométricos con el modelo atómico de Bohr. Listo. Muy bien. Eh, el esquema electrostático del átomo considera lo siguiente, pónganle cuidado, considera que el átomo está conformado por un núcleo. Mañana, de alguna forma van a sentir que el cerebro se les está descomponiendo cuando hablemos del modelo atómico de Bohr, más sin embargo, eso se le pasa a uno con los días, ¿cierto? Porque uno siempre se imagina el electrón como una bola de billar, ¿sí o no? Uno se imagina el electrón como una bola de billar, pero resulta que no, ¿cierto? Entonces, Juan José, hágame un favor, busques en YouTube el documental de Brian Greene que se llama Universo Elegante, para que estos chicos se lo vean antes de que vayan a dormir ahora, ¿listo? Entonces, eh, así como dice el profesor Brian Greene, en el universo elegante hay algunos fenómenos que retan nuestra lógica, ¿cierto? Y a nosotros los físicos nos han enseñado a pensar que es la mecánica cuántica la que reta nuestra lógica. A mí eso no me parece como, yo no estoy de acuerdo con eso, porque por ejemplo, cuando yo era niño, yo siempre me pregunté si yo me tiraba por la ventana porque no era capaz de volar. La lógica mía era que si yo me tiraba por la ventana porque me iba a caer. No es tan lógico que si uno se tira por una ventana de caiga, ¿cierto? Entonces, uno después, naturalmente, cuando va pasando el tiempo, eh, eh, mm, segundo, cuando va pasando, cuando va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta, por ejemplo, que si uno no está apoyado sobre algo, pues se va a caer, ¿cierto? Pero eso inmediatamente uno no da cuenta de eso, eso viene con la experiencia. Y eso es una experiencia también que contradice nuestra lógica. Ahora, lo que sí es seguro es que la mecánica cuántica, lo que sí es seguro es que la mecánica cuántica, pero Juan José, comparte el link de YouTube. Necesitamos el link para que todos estos chinos vean eso. Entonces, la mecánica cuántica sí reta nuestro conocimiento cotidiano convencional, eso seguro, ¿cierto? Entonces, eso es muy seguro. Ahora,
Uy, Laura Marcela estaba ahí pendiente para que la no entrar y yo no había visto, qué pena. Eh, Más sin embargo, nosotros sí podemos, nosotros podemos concebir el átomo desde una perspectiva muy más electrostática, que es como, entonces yo voy a pintar los protones acá, pónganme atención a este dibujito, yo voy a pintar los protones que tienen carga positiva, los voy a pintar de morado. Ahí estaban como rosaditos los protones, pero yo acá los voy a pintar de morado. Listo. Este átomo que yo tengo acá, esto es un átomo de litio. Listo, como vamos a ver. Ya vamos a ver. Tiene 3 protones. Estos son los 3 protones. Ya voy a borrar lo morado. Entonces, esos 3 son átomos, son protones, ¿cierto? Esos 3 protones, observen que esos 3 protones, aunque ellos se repelen, hay una fuerza mucho más fuerte que hace que esos 3 protones estén confinados dentro del núcleo. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un joven físico, yo me preguntaría esto. Yo me preguntaría, ¿qué fuerza confina los protones en el núcleo? Este es el momento de la vida, chicos, para uno hacerse preguntas, no para responderlas, sino para uno hacerse preguntas. Entonces, ¿qué confina los protones en el núcleo? Si la lógica que yo tengo hasta el momento es que los protones se repelen eléctricamente, pero aparentemente no, porque están juntos en el núcleo. Pero observen que no hay 2 protones que estén juntos el uno con el otro. Tienen neutrones entre ellos. Eso se llama la fuerza nuclear fuerte. Es la fuerza que confina los protones en el núcleo. Listo. Ahora, observen que el núcleo es diminuto en comparación con el resto del átomo. Diminuto en comparación con el resto del átomo. El núcleo, pero el núcleo contiene más del 99.9% de la masa del átomo. ¿Cómo hacemos nosotros para saber eso? Por ejemplo, este átomo de litio, entonces átomo, ella se fue para su casa átomo y no volvió a saber nada de él. Y de todo litio. indica que lo que dijo Elizabeth en el aula era cierto. Ya los judíos era el hombre de confianza que trabajaba para uno. Nos estamos viendo, ¿cómo es que se llama esa serie? Es los domingos por la noche también. Expediente no sé qué. La masa de un electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿cierto? La masa del protón es igual a 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del neutrón, que es casi igual a la masa del protón, es 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿cierto? Eso significa que la masa del átomo de litio es igual a 3 veces la masa del electrón, más 3 veces la masa del protón, más 4 veces la masa del neutrón, ¿cierto? Y estas masas de acá son casi iguales, o sea que esto podría ser aproximadamente igual a 3 veces la masa del electrón, más 7 veces la masa del protón. Si ustedes cogen esto, dicen 7 veces la masa del protón sobre 3 me más 7 mp, esto es aproximadamente 0.99. No es 1 porque la masa del electrón no es 0, pero el 99% de la masa del átomo se encuentra en el núcleo. Más sin embargo, el volumen del átomo está conformado por los electrones.
¿cierto? Dice, los protones son 2000 veces más pesados que los electrones. Aquí es donde yo comienzo a trabajar con escalas características. ¿Qué tan grande es grande y qué tan pequeño es pequeño? Entonces, la masa del electrón es muy pequeña. Sí, la masa del protón también no. La masa del protón no es tan pequeña comparada con la masa del electrón. Así es como yo quisiera enseñarles a ustedes a pensar. Después, si ustedes prefieren pensar de otra forma, está bien, ¿cierto? Pero por el momento, yo quisiera que ustedes consideraran pensar en términos de escalas características. ¿Qué tan grande es grande y qué tan pequeño es pequeño? ¿Sí o no? Muy bien. Eh, el 99%, como ya vimos, el 99% de la masa del átomo se concentra en el núcleo. Bueno, aquí vamos a ver qué es el concepto de ion. Este es un concepto muy importante y tiene que ver mucho con electrostática, porque para poder ionizar, ojo, para poder ionizar adecuadamente un átomo, para poder ionizar adecuadamente un átomo, eh, se necesita fuerza electrostática, ¿sí o no? Dentro, digamos que yo, por ejemplo, digo, listo, yo voy a disolver la sal en agua. Entonces, obviamente, los iones de sodio y de cloro, ¿cierto? Entonces, van a tener cierta afinidad electrostática. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que hay unas atracciones, unas repulsiones. Eso se puede ver desde la electrostática, como vamos a ver, ¿cierto? Más sin embargo, el agua, que es el solvente, el agua tiene que ejercer cierta fuerza sobre los átomos de cloro y los átomos de sodio, que son iones. Sodio es un ion Na+1 y cloro es un ion Cl-1. ¿Cierto? Acá estamos en presencia del átomo de litio. Este es un átomo, esto es litio, litio neutro. Esto es ion, ion Li más. Y esto sería ion Li menos. ¿Cierto? Muy bien. Un átomo neutro es un átomo que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Ahora, un ion positivo es un ion que ha cedido un electrón. Y aquí es como nosotros, en el marco de un semillero de investigación en teoría cuántica, es que tenemos que comenzar a pensar en algunas cosas, ¿cierto? Un segundo. Lo primero, el concepto de ceder un electrón, eso implica lo siguiente, eso implica que yo puedo ubicar al electrón en un punto en el espacio y que yo puedo definir su velocidad. Yo lo que estoy haciendo es que estoy cogiendo el electrón en una canica y se lo estoy entregando a otro átomo, ¿cierto? Entonces, esencialmente, eso no es posible, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede? Que el electrón, como es una nube de carga eléctrica, es una distribución de carga del electrón, no es simplemente como si fuera, pues, un Sparky, ¿cierto? No, es una nube. Mm, entonces, lo que sucede con la nube cuando hay un enlace iónico, como el enlace que hay entre el cloro y el sodio, es que el cloro, por su afinidad electrostática, coge esa nube y la comienza a localizar más alrededor de él porque tiene más fuerza electrostática que el sodio, ¿cierto? Entonces no es que el sodio le dice al cloro,
oiga, venga, le presto este electrón, mijo, para que deje de joder. No. El sodio tiene el cloro tiene una afinidad electrostática y hace que esa nube que se llama electrón lo comience a rodear mucho más a él que al sodio. Esa es la forma particularmente importante en la que nosotros, como químicos cuánticos, debemos de ver el enlace químico, ¿cierto? Entonces, y eso se puede hacer así, eso se lo enseñan a los niños, eso lo enseñan a los niños en Finlandia desde que tienen como 14 años, ¿sí o no? Entonces, porque es que eso es un engaño que uno siga pensando que este le dio un electrón a aquel, ¿cierto? Entonces, es mucho más importante pensar cuánticamente. Obviamente, ese pensamiento, las estructuras de Lewis, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso es un pensamiento importante porque con eso nosotros comenzamos a construir conocimiento como químicos. Pero eso es un pensamiento que tenemos que tratar de reestructurar un poco. Un segundo. Entonces, muy bien. Entonces, pero por el momento lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tratar de ver este problema como lo ven en electrostática, porque quiero saber cuál es la visión de la electrostática con respecto a este problema. Segundo. Bueno, muy bien. Lo siento, chicos, es que hay un profesor que me escribió unas cosas, Dios mío bendito. Debería haber sido humorista de profesor, pero bueno, un día esto lo va a lanzar al estrellato, para que cuente chistes en el show de Juan José. Entonces, muy bien. Ahora vamos a continuar con las definiciones de ion, átomo, etcétera. Qué pena que me distraje un poco acá. Es que los chicos míos están llenando unos formularios porque van a ir a un congreso, entonces tienen que hacer la reserva de los tiquetes. Bueno, el número atómico. Ahora, ¿qué es el número atómico? Todo lo que estamos repasando en esta diapositiva es una diapositiva que nos va a permitir perfectamente bien vincularnos con fuerza con la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces no vamos a ver al electrón como un punto, sino que lo vamos a ver como una distribución de carga, ¿cierto? El número atómico, por lo tanto, es el número de electrones o de protones en un átomo neutro, ¿cierto? Eso es importante, neutro. Yo no puedo pensar en el número atómico en un ion, ni en el número atómico cuando hay fluctuaciones de valencia. Estoy hablando en átomos neutros. Listo. Ionización. ¿Qué es la ionización? La ionización es el proceso mediante el cual se pierden o se ganan electrones. Esa es la definición electrostática, para que después no vayan a sentir engañados por mí y dice Juan David si es muy bandido, ¿no? Entonces, esta es la definición electrostática.
Así es como se define electrostáticamente el proceso de ionización. Cuánticamente, el proceso de ionización es un proceso de interferencia cuántica entre funciones de onda de electrones, ¿cierto? Eso mañana se los voy a explicar un poquito mejor con la función seno y coseno. Simplemente les puedo decir lo siguiente, chicos, pónganme atención. Yo escribo por acá una cosita. Voy a borrar por acá, voy a escribir una ecuación acá. Supongamos, supongamos por un segundo que yo quiero sumar una función de onda de un electrón. Yo tengo el seno. Recuerde, Mariajo, recuerda que la frecuencia omega, esta es una frecuencia angular. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia lineal. Sí, Listo. ¿Qué es esto? La frecuencia es el número de veces que oscilas por un segundo. Si este tiempo de acá, si este tiempo que hay acá fuera equivalente a un segundo, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuántas veces va y viene. Esta va y viene acá una vez, va y viene 2 veces, o sea que esta onda tiene una frecuencia de 2 Hz. Listo. sí. Eso significa que tendría una frecuencia angular de 4pi radianes por segundo, ¿cierto? Listo. Muy bien. Ahora, el seno, yo típicamente escribo el seno en términos de la frecuencia angular, seno de omega sub 0 por t, ¿sí o no? Muy bien, entonces yo, por ejemplo, puedo tener dos frecuencias. Puedo tener seno de omega 1 por t más coseno de omega 2 por t. Eso va a ser la suma de dos funciones sinusoidales con diferente frecuencia. Y nosotros vamos a ver que en algunos puntos esa suma es pequeña y en otros puntos la suma es más grande, ¿cierto? En los puntos donde la suma es pequeña, nosotros decimos que hay interferencia destructiva. Y en los puntos donde la suma es grande, decimos que hay interferencia constructiva. Entonces, ¿se suman los picos de las ondas o se restan los picos de las ondas? ¿Cierto? Entonces, estos son procesos de interferencia. Así es como realmente yo debería ver el proceso. Así es como realmente yo debería ver el proceso de transferir carga eléctrica de un átomo a otro. Para esto ser un curso de electrostática, chicos, me estoy dedicando mucho a este tema. Eso tiene que ser una clave para ustedes, que este tema es supremamente importante. Poder entender la nomenclatura del átomo en términos de funciones de onda. Así estemos hablando de electrostática. Y yo les voy a hacer muchos cálculos de electrostática. Te los voy a digitar. Yo tengo muchos cálculos de electrostática. Yo llevo haciendo esto, yo llevo estudiando esto, chicos, más o menos unos 20 años, desde que tenía la edad que tienen ustedes. Entonces tengo muchísimo material, ¿cierto? Entonces es importante entender el modelo electrostático porque a partir del modelo electrostático se construyó el modelo cuántico. Por eso es muy importante. Ahora, un ion. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo con carga eléctrica neta diferente de cero. Les voy a hacer otro ejemplo por acá. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la densidad total de carga que tiene un átomo? Pónganle cuidado. Yo sé que ustedes todavía no han visto integrales, pero yo sé que más o menos, por lo menos yo sé que Laura Marcela hoy estaba estudiando integrales, ¿cierto? No sé el resto. Sé que Juan José tiene más o menos claro que es una integral. María Cejo, más o menos, ¿cierto? Entonces, eh, la Pues se densidad, supone que la siguiente reunión iba a integrar. todavía no hay que hacer integrales, pero por lo menos podemos tener claro qué es el concepto de una integral. Pongan la atención.
Si yo quiero evaluar la integral entre a y b de una función de x, la multiplico por un diferencial de x. Ya te voy a explicar esto. Voy a graficar esta función, simplemente el concepto de integral. Voy a graficar esta función entre x igual a a y x igual a b. Listo. Esto es f de x. Entonces, este punto de acá es f de a. Y este punto de acá va a ser f de b. Listo. Esta es la función, una función definida entre a y b. La integral, y necesito que me escuchen con mucha atención, porque si alguno de ustedes termina trabajando conmigo en su proyecto de grado, que por lo menos yo espero que dos de ustedes lo hagan, eh, va a ser muy importante si trabajan su proyecto de grado con nosotros, que ustedes entiendan que no todas las integrales se definen de la misma forma. Esta es una integral particular, que es la que le enseñan a uno en Matemáticas 2. Y las integrales se definen según el requerimiento del paciente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al señor Riemann le pareció que era importante definir la integral así porque eso tenía que ver con algo que él estaba estudiando, ¿cierto? Pero si nosotros definimos la integral de manera diferente, la integral va a dar otra cosa. Entonces, estas integrales tienen qué interpretación. Estas que yo les voy a dibujar acá son el área bajo una curva. Es decir, si yo quisiera hallar el área entre esta función en verde y el eje X, lo que yo tengo que hacer es que tengo que calcular la integral. Eso es todo lo que uno tiene que saber. O sea, hasta el momento no tiene que haber nada más. Ahora, ya después, cuando estén en quinto semestre, tienen que hacer, por ejemplo, 20.000 integrales en un día y me dicen, usted dijo que no había que hacer eso. No, pero en primer semestre, ¿cierto? Entonces ya cuando estén por allá lejos, ahí se les voy a pedir, por favor, evalúenme la integral de cero a más infinito de menos infinito a menos infinito de omega sobre 2pi en una trayectoria cerrada gamma en el plano complejo, integral sobre d3k dividido 2pi al cubo de c al cuadrado por e a la menos i omega tau por e a la i k punto r dividido omega menos ck más i eta por omega más CK más IETA. Hay que hacer esa integral. Por allá lejos hay que hacer la integral, ¿sí o no? Y ese día se van a divertir mucho, se los garantizo. Entonces, como cuando uno sale del estadio y el Pereira ganó. Entonces, no, ese es un mal ejemplo porque eso no pasa nunca. Bueno, olvídenlo. Se van a divertir. Entonces, em, bueno, entonces, a ver, esa es la integral. Ahora, ese diferencial de x que yo tengo ahí es ¿quién? Sí, yo puedo calcular esta integral, chicos, si yo cojo esta área de acá y la divido en rectángulos. ¿Sí o no? Si el ancho del rectángulo es muy pequeño, yo puedo aproximar con muy buena precisión esa área bajo la curva a través de rectángulos. El ancho del rectángulo es lo que yo conozco como el diferencial de x. ¿Sí o no? Y la altura es lo que yo conozco como f de x. Por lo tanto, el área de ese rectángulo en particular de dimensiones de x de ancho de x sería simplemente f de x por dx. Y el área total simplemente va a ser la sumatoria desde m igual a un rectángulo hasta n rectángulos de f de xm diferencial de x. Y esto es aproximadamente igual a la integral entre a y b de f de x de x. Este es el primer acercamiento que yo tengo a una integral, ¿cierto? No hay que saber calcular integral en este momento, lo único que yo necesito que ustedes sepan es que ustedes sean asertivos con respecto a qué es una integral, qué implica filosóficamente una integral, ¿sí o no? Bueno, muy bien.
Ahora, vamos a mirar una cosa. La densidad de los electrones. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la densidad de los electrones en el átomo? Voy a devolverme para esa diapositiva. Ya voy a acabar, chicos. Regálame 15 minuticos, por favor. Entonces, dicen que átomo con carga eléctrica neta diferente a cero. ¿Yo cómo hago para saber cuál es la carga del átomo? Pues, digamos, es una buena pregunta. Es una pregunta que yo quisiera responder, ¿cierto? Entonces, la densidad de electrones en un átomo como función de la posición del átomo, ¿cierto? Entonces sería lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen un átomo. Ahora voy a borrar esta imagen que yo tengo acá y voy a dibujar una distribución de carga. Me voy a imaginar la distribución de carga de un átomo, ¿cierto? Esta es la función de onda de un electrón en un átomo. Si de X con respecto a X, obviamente un átomo se tiene que considerar como un sistema ¿en qué? ¿En cuántas dimensiones? En 500 dimensiones, no, en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, pero yo voy a considerar un átomo en una sola dimensión. Y, por ejemplo, su función de onda podría ser como algo así como una gaussiana, ¿cierto? Ahora, yo quisiera saber lo siguiente, ¿cuál es la probabilidad para que el electrón se encuentre entre estos límites espaciales del átomo, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es que si esto es menos A y esto es A, es que yo digo la probabilidad para encontrar al electrón entre menos A menor o igual que X menor o igual que A es igual a la integral entre menos A y A de la magnitud de la función de onda al cuadrado por el diferencial de X. Así es como se trabaja con funciones de onda. Ahora, lo que yo estoy seguro es que entre menos infinito y más infinito, la probabilidad para yo encontrar el electrón ahí es de 1. El electrón está en algún punto entre menos infinito y más infinito. Eso estoy seguro. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Significa que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de onda al cuadrado por dx es 1. ¿Cierto? Porque la probabilidad para encontrar el electrón en todo el dominio de las X es 1. Por lo tanto, este término de acá es como si fuera lo que nosotros en matemática llamamos una función de densidad, porque la integral de la función de densidad es 1. Integral entre menos infinito y más infinito de una función de densidad es 1. La función de densidad es como esos histogramas que uno hacía en el colegio, ¿se acuerdan? Que sacaba los datos, sacaba el histograma, eso es como una función de densidad, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si yo quiero saber la carga total, la carga, por lo tanto, la carga eléctrica del átomo, Q de X es igual a menos la carga del electrón por la función de onda al cuadrado. Ahora, nosotros vamos a hacer un ejercicio en una de las clases de electrostática que vamos a ver, donde vamos a trabajar el átomo de hidrógeno y vamos a ver la neutralidad del átomo de hidrógeno. Es decir, si yo logro calcular la densidad de carga del electrón como función de la distancia entre el origen del átomo y el punto donde la estoy evaluando, y le sumo la carga del núcleo, esto para un átomo neutro debería de dar cero. Si eso no da cero, significa que tengo un ion. Si da cero, significa que es un átomo neutro. Si da mayor que cero, la carga significa que tengo un ion positivo. Si da menor que cero, significa que tengo un ion negativo.
¿cierto? En términos de bolitas y sparkies, entonces, si tengo más electrones que protones, tengo iones negativos. Si tengo más protones que electrones, tengo iones positivos. Muy bien. Iones positivos y negativos. La vida. Los iones son importantes para nuestra vida. Yo tengo que tener buena disponibilidad de sodio en sangre y también tengo que tener buena disponibilidad de potasio. Por eso uno nunca debería comer banano en la vida. El banano está picho en potasio, pues, ¿sí o no? Entonces el banano es algo muy importante. Tiene mucho azúcar, pero uno debería siempre comer banano. Entonces, eh, segundo. Listo. El magnesio también es muy importante. Magnesio más 2, el calcio más 2. Estos son iones positivos. El cloro es un ion negativo, por ejemplo. Listo. Muy bien. Eh, Ahora, es muy importante. En electrostática, digamos que nosotros en mecánica cuántica no lo vemos de la misma forma. Nosotros en mecánica cuántica nunca vemos, usted me transfiere electrones, yo le transfiero electrones. No, lo que nosotros hacemos es que miramos a ver, si esta es la función de onda del hidrógeno, por ejemplo, y esta es la función de onda del carbono, esta de acá, ¿qué pasa? ¿Cómo se ven estas funciones de onda después de que ellos se enlazan, después de que hay una hibridización? Esas funciones van a cambiar matemáticamente. Esto es lo que nosotros analizamos en química cuántica, cómo cambian esas funciones matemáticamente cuando se hibridizan. Y así nos damos cuenta qué tipo de enlace se está formando y haciendo algunos cálculos. Para eso, no se vayan a asustar, por favor, tenemos este libro. Este libro se llama Mecánica Cuántica Molecular Elemental, Métodos Matemáticos y Aplicaciones. Vean el tamaño de esta vaina. Entonces, eh, esto tiene acá todos los cálculos para yo saber describir el enlace entre dos átomos. Un enlace covalente polar, un enlace covalente no polar, un enlace iónico, un enlace metálico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a analizar un par de experimentos. Hasta el momento hemos hablado de los siguientes elementos importantes de juicio. La materia está constituida por cargas eléctricas. Eso pues es algo que digamos, una parte clave de esto que hemos discutido. ¿Las cargas eléctricas se pueden transferir desde el modelo electrostático? Sí, ¿cierto? Las cargas eléctricas se pueden transferir. Desde el modelo cuántico, básicamente que estamos hablando de interferencia de ondas en el modelo cuántico, y esa interferencia de ondas va a dar origen a unas nuevas ondas que llamamos orbitales, ¿cierto? Las fuerzas entre cuerpos con carga eléctrica pueden ser de repulsión o de atracción. Yo creo que estas son tres conclusiones que vale muy bien la pena tener en cuenta de lo que hemos hablado, ¿cierto? Importante, la cantidad mínima de carga eléctrica que se puede transferir es la del electrón. Es decir, yo no puedo transferir ni medio electrón ni un cuarto de electrón. En el modelo electrostático, no. En el modelo cuántico, como el electrón está delocalizado, puede haber 50% del electrón allí y 50 allí, ¿cierto? En el modelo cuántico, sí. Porque en el modelo cuántico, qué es el enlace covalente? El enlace covalente no es que un átomo se comparte
no es que un electrón está compartido entre dos átomos. El modelo covalente es que el electrón, el electrón se va a encontrar con cierta probabilidad en un átomo y con cierta probabilidad en otro. Eso es un enlace covalente, ¿sí o no? Eso es como, por ejemplo, si nosotros vemos una nube en el cielo. Esa nube va a estar, cierto porcentaje de la nube va a estar allí y cierto porcentaje de la nube va a estar allá. Es exactamente así, ¿sí o no? Entonces, como yo les dije, este tipo de situaciones eh, serían, un segundo. Este tipo de situaciones lo dejan a uno como un poco desubicado mentalmente por unos días, ¿cierto? Ahora, cuando yo comencé a ver mecánica cuántica, yo vi mecánica cuántica con un profesor que es una autoridad descollante en el tema de mecánica cuántica, pues. Y nos decía la siguiente frase: en este momento que está comenzando el curso, ustedes no saben mecánica cuántica, ¿cierto? Eso es lo normal. Cuando uno está comenzando un curso de matemáticas, uno ve, pues no sabe derivar, ¿sí o no? Entonces, él dice, pero cuando terminen el curso de mecánica cuántica, lo más importante es que no entiendan mecánica cuántica. Porque si ustedes terminan el curso y no saben mecánica cuántica, maluco. Pero si terminan el curso y no la entienden, eso es precisamente lo que tiene que pasar, que no la entienden. Así como ninguna persona que trabaja en mecánica cuántica. Nosotros, ¿qué es lo que entendemos de la mecánica cuántica? Nosotros entendemos el lenguaje de la mecánica cuántica, no entendemos cómo funciona. Entonces, por eso, por eso necesito muy importantemente necesito que mm, sean juiciosos con el estudio de la mecánica cuántica. Esto es difícil, es muy difícil desde el punto de vista semántico. Entonces, digamos, ese es el gran problema de la mecánica cuántica. Ahora, si yo lo veo desde el modelo electrostático, sí, naturalmente que aquí la situación dice, la cantidad mínima de carga eléctrica que se puede transferir es la carga del electrón. Esto se llama cuantización de la carga. Ahora, en mecánica cuántica, naturalmente que el principio de cuantización aplica. ¿Eso qué significa? Que la integral, ojo, la carga eléctrica, o más bien, la carga de todo un electrón, la carga eléctrica del electrón, o más bien, la carga eléctrica de un sistema es igual a n, un número entero, por la carga eléctrica. Eso sí, sí o no. Eso, o sea, ahí sí, pues, eso sí, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, sí se puede transferir cierto porcentaje de la carga porque el electrón va a quedar delocalizado, ¿cierto? Muy bien. Si se transfiere carga de un cuerpo a otro, la cantidad de carga eléctrica cambia localmente, más globalmente se conserva. Eso también es cierto, siempre. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en este dibujo. Antes, la barrita tenía una carga de más 4e, tenía 4 cargas positivas, y la esfera tenía 5 cargas negativas y 5 cargas positivas. La esfera, ojo, la esfera le ha transferido dos, dos elementos de carga negativa a la varilla. Por lo tanto, ahora la varilla tiene una carga de más 4e menos 2e igual a 2e. Y ahora la esfera tiene una carga ahora tiene 5e menos 3e igual a 2e. Observen que la suma 2e más 2e sigue siendo 4e. Es decir, que la cantidad de carga total en el sistema se conserva, ¿cierto? Eso se llama conservación de la carga. De esta diapositiva quiero que les quede dos puntos importantes. Lo primero, cuantización de la carga.
Lo segundo que quiero que les quede de ahí es que les quiero que les quede de ahí es lo siguiente, es la conservación de la carga. Conservación de la carga eléctrica. Listo, muy bien. Hay varios experimentos que yo puedo hacer, esto lo vamos a hacer la próxima sesión, ya en estos días cuadramos para ver cuando nos reunimos de nuevo por Zoom. Em, Acá hay varios experimentos que yo puedo hacer para poder estudiar cómo, ojo, esto es súper importante en nuestro semillero, chicos, súper importante. Nosotros no podemos ver los aislantes y los conductores como nos los enseñan en física convencional. Nosotros tenemos que saber exactamente qué entender por un conductor y tenemos que exactamente saber qué entender por un aislante o qué entender por un semiconductor, un semimetal. Lo que vamos a hacer en la próxima sesión es que vamos a tratar de observar, de ver, de analizar los conductores desde el punto de vista electrostático. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, observen una cosa. Ustedes ya saben que nosotros podemos cargar el plástico frotándolo. Vamos a devolvernos para ese experimento. Aquí el plástico yo lo cargué frotándolo contra la piel, lo cargué negativamente. Ah, bueno, muy bien. Yo conecto esta esfera metálica con la varilla de plástico y a través de un alambre de cobre. Se supone que yo sobreentiendo que el alambre de cobre es que conductor o aislante. Conductor. Es un conductor. Resulta que después de cierto tiempo, nosotros podemos verificar que la esfera metálica está cargada negativamente. ¿Cómo? Yo cargo positivamente la varilla, cargo positivamente, un segundo, cargo positivamente la varilla de vidrio con la seda, se la acerco a la esfera metálica, ellas sí atraen, entonces yo verifico efectivamente que a través del alambre de cobre yo pude cargar esa esfera metálica con la varilla de plástico. ¿Eso qué significa? Que el alambre de cobre es de un material tal que me permite transferir la carga eléctrica de la varilla de plástico a la esfera metálica. Esa es la noción que nosotros tenemos de un conductor, ¿cierto? Un conductor es un material que permite que la carga eléctrica se mueva con libertad. Pues resulta que en mecánica cuántica, los conductores hay veces que no permiten que la carga se mueva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te parece? Hay aislantes en mecánica cuántica que son metales. ¿Cómo así? Entonces, pero tenemos que comenzar por lo básico. La mecánica cuántica no define el metal como un conductor. La mecánica cuántica define el metal por la cantidad de espacios libres que existen para que un electrón ocupe a una energía determinada. Eso después se los voy a ir explicando con despacio, ¿cierto? Simplemente quiero que ustedes sepan que cuando nosotros pasamos de la visión electrostática a la visión cuántica de la materia, van a haber muchos aspectos que van a cambiar. Y eso no significa que el modelo electrostático no sirva, simplemente significa que es una aproximación para ciertos problemas dependiendo de la escala de energía y la escala de tiempo. La escala de energía, qué tan intensos son los procesos, la escala de tiempo, qué tanto se demora un fenómeno en ocurrir, cuánto tiempo pasa hasta que el fenómeno transcurra, un picosegundo, un nanosegundo, un milisegundo, un segundo, un día, un milenio, ¿cierto? La física esencialmente se define mediante escalas de energía y de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que dice esta diapositiva? Bueno, básicamente dice, el alambre en naranja es un alambre de cobre, es un metal de transición y conduce electricidad. Sí, ahí estamos de acuerdo. ¿Qué significa que conduzca electricidad? Que los electrones se mueven con libertad, ¿cierto? Ahora,
Cuando nosotros hablamos de los sólidos, del estado sólido en términos de la mecánica cuántica, la conducción implica muchas otras cosas. Hay todavía metales a los que nosotros no les entendemos la conducción. Un segundo. Muy bien. Los electrones están confinados localmente y su movimiento está restringido. ¿Dónde? En las cuerdas en verde que son nylon. El nylon es un aislante. Entonces, los electrones se confinan localmente y por lo tanto no tienen suficiente energía para desplazarse. Necesitan mucha energía para desplazarse y conducir, por lo que ese material se considera como un aislante. Ustedes van a entender después, en su medida, en la medida que vayamos avanzando, que la cuestión del aislamiento o de la conducción metálica tiene que ver esencialmente con la cantidad de energía que necesita una partícula, ya sea un electrón o un ion, para poder desplazarse en un medio, ¿cierto? Si necesita poca energía, posiblemente la temperatura le provea esa energía y se pueda desplazar. Si necesita mucha energía, pues no va a poder, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Una vez la esfera de metal está cargada, siente una fuerza de atracción debido a la varilla de vidrio, ¿cierto? Eso es esencialmente lo que sucede en este experimento de acá. Este es un experimento que me sirve para entender el comportamiento de aislamiento y de conducción de la materia, ¿cierto? Al nivel electrostático. Recuerden que estamos al nivel electrostático. Las cargas son sparkies y que se están moviendo como si usted coge un sparky y lo suelta y lo deja caer por una loma y esos sparkies comienzan a rotar y a, a rebotar. Esa es la visión electrostática. Los electrones y los protones como si fueran sparkies y los iones. Tenemos que actualizar esa visión, es importante. Esa es una visión con la que no nos podemos quedar de ninguna forma, ¿cierto? Entonces, hay que ir actualizando esa visión. Lo que nosotros hemos hecho el día de hoy, voy a resumir la clase del día de hoy. Bueno, básicamente nosotros hemos hablado de la interacción atractiva y la interacción repulsiva desde la gravitación hasta la electrostática, ¿cierto? Conversamos un poco del origen del término electricidad, cómo se originó el término electricidad y de cómo se originó el término carga positiva, carga negativa, son convenciones, ¿cierto? La electricidad y el magnetismo netamente empíricos, es decir, que son teorías que fungen, que nacen de la observación, del empirismo, no se pueden demostrar matemáticamente, hay unas matemáticas que las explican, pero no son teorías demostrables matemáticamente. ¿Cierto? Entonces estudiamos la transferencia de carga por inducción, estudiamos el modelo atómico y el modelo de los iones, iones positivos, iones negativos, ¿sí o no? Muy bien. Y, regálenme un segundo. Bueno, hablamos un poco de la transferencia de carga, del principio de cuantización de la carga. Se puede transferir de a un electrón, de a dos electrones, de a tres electrones, ¿cierto? Y el principio de conservación de la carga eléctrica. En el caso, por ejemplo, del cristal de cloruro de sodio, nosotros podemos observar que el átomo de cloro antes era neutro y el de sodio también. Después que se unen mediante un enlace iónico, la sal sigue siendo neutra, la sal es neutra, mas sin embargo, localmente alrededor del cloro
hay más electrones y alrededor, hay más densidad de electrones y alrededor del sodio hay más densidad de protones. Pero globalmente la sal sigue siendo neutra, ¿sí o no? Entonces, esto hace referencia al principio de conservación de la carga. Muy bien. Y exploramos el concepto de aislante y de conductor. Para la próxima sesión, por favor, enciendan la cámara para sacar la asistencia. Para la próxima sesión vamos a comenzar a trabajar con lo siguiente. Para la próxima sesión vamos a trabajar con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es aquella ley que nos permite a nosotros entender la interacción eléctrica matemáticamente, ¿cierto? Lo que hicimos en la sesión de hoy fue que entendimos o tratamos de comprender la interacción eléctrica a nivel fenomenológico, es decir, desde el punto de vista de la observación. ¿Qué es lo que, eh, qué es lo que de alguna forma yo podría como argumentar sobre la interacción electrostática? Todavía no la hemos descrito matemáticamente, entonces todavía no podemos describir matemáticamente la interacción electrostática. La podemos describir conceptualmente, que eso fue lo que hicimos hoy. Interacción atractiva, interacción repulsiva, conductor, aislante, ion positivo, ion negativo, escalas características de la masa del protón, de la masa del electrón, escalas características del núcleo. El núcleo mide 10 a la menos 18 metros, más o menos. El átomo mide más o menos 10 a la menos 10 metros. Entonces, entre escalas características de longitud y escalas características de masa, yo puedo describir el modelo electrostático, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos hoy. Más sin embargo, es importante, es muy importante que lo podamos también describir matemáticamente, ¿cierto? Es súper importante poderlo describir matemáticamente. Y para la descripción matemática del modelo electrostático, ustedes como pueden observar, existe una expresión muy parecida, supremamente parecida, horriblemente parecida a la interacción gravitacional de Newton. Se llama la ley de Coulomb. Coulomb's law. Véala acá. Cuando nosotros ya más o menos podamos manipular esta ley que tenemos acá, entonces va a pasar algo muy interesante. Que vamos a poder comparar las escalas de fuerza entre partículas elementales con la ley de Coulomb y las escalas de fuerza entre partículas elementales con la ley de gravitación. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio que haremos en la próxima sesión. Y vamos a descubrir que la fuerza eléctrica es 42 órdenes de magnitud mayor que la fuerza gravitacional entre partículas. Eso también lo podrían hacer para planetas, por ejemplo, ¿cierto? O sea que la fuerza eléctrica es terriblemente más grande que la fuerza gravitacional y por eso es que la fuerza gravitacional nunca va en los cálculos de la estructura de la materia. Es demasiado pequeño. No tiene ninguna injerencia sobre absolutamente ningún fenómeno a nivel de estructura de la materia. Después vamos a hablar sobre el debate entre Alessandro Volta y Luigi Galvani. Eso dio origen al libro de Frankenstein de Maria Shelley, ¿cierto? Después vamos a hablar de la tabla periódica, metales, magnetismo, origen del magnetismo, la brújula, los imanes. Y por último vamos a terminar hablando de cómo nace el electromagnetismo. ¿Listo? Entonces, eso lo haremos en nuestra próxima sesión. Bueno, muy bien. Entonces, les agradezco muchísimo la asistencia. Ya tienen, bueno, perdón, tomemos la asistencia. A ver, a la 1, a las 2 y a las... espere, yo cambio la diapositiva, esa ya está, no la hicimos hoy, entonces eso sería literalmente mentir. La que más trabajamos hoy yo creo que fue esta. A la 1, a las 2 y a las 3.
Bueno, Juan José nunca sale riendo sin ninguna foto.